Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos siguen contentos? Amén. Amén. Hay que verdaderamente estar contentos, hermanos, porque Dios nos permite a nosotros estar en esta noche en su casa. Y vamos en esta noche, hermanos. Dios me ha permitido en esta noche traer la palabra, el consejo de su palabra. Y vamos a, es buen tiempo ahorita para leer la palabra, para el consejo de Dios. Y le voy a pedir, hermano, que se ponga de pie y que antes de entrar al mensaje, hermano, vamos a buscar en Romanos 7:7 y vamos a, después de esto, a poner la palabra en la mano del Señor. Si puede buscar conmigo Romanos 7:7. Cuando lo tenga me dice amén. Sí, Romanos capítulo 7, versículo 7. Si alguien le puede dar a mi hermano José. ¿Tienes Biblia, Brian? ¿No tienes Biblia? Gloria a Dios. Vamos a esperar que los hermanos encuentren la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. La palabra del Señor en Romanos 7:7 se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Nomás vamos a leer este pasaje ahorita, hermanos. Vamos a estar leyendo profundamente en esta palabra de Romanos capítulo 7 para que usted entienda el mensaje de esta noche. Y una vez más vamos a leerlo, hermanos, para que esta palabra sea en su corazón plantada. En Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Le voy a pedir, hermano, que en este momento cierre sus ojos, que le pida al Señor revelación de la palabra y que la palabra sea de edificación en su corazón. Únase conmigo en una oración, pida por mí y pida revelación para su corazón. Padre, gracias te damos en esta noche porque nos permites estar en tu casa. Esta noche, Padre, es tuya y tú sabes, Padre, la necesidad de cada uno de los que están presentes en esta iglesia, en esta noche. Esta palabra, Padre, la pongo en tus manos para que sea una palabra de edificación, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, de revelación, me pongo en tus manos, Padre, para que seas tú usándome como instrumento y que esta palabra, Padre Santo, no sea una palabra, Señor, que se va por el aire, sino una palabra plantada en sus corazones, Señor, porque es lo que tú quieres, que guarden la palabra, así para también los mandamientos, para que así, Padre Santo, cada uno de nosotros sea cambiado conforme la palabra nos vaya limpiando cada día. En tus manos, Padre Santo, esta palabra será, Padre Santo, encomendada en esta hora. Y yo mismo, Padre, te pido que ates todo espíritu maligno, que eches fuera, Padre Santo, toda distracción, que abras la mente y el corazón de mis hermanos en esta noche, para que tu gloria, Padre Santo, sea, Señor, revelada a quien tú has preparado para recibirla. Te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el Hijo de tu Hijo, Señor. En esta hora confío, Señor, que tú harás la obra, Padre, porque no es la fuerza del hombre, sino tu Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse, hermano.
Antes de entrar en la palabra, hermanos, en lo que estaba allá atrás, estaba pensando en algo que yo creo que a muchos les sucede, y eso es, hermanos, de que en muchas ocasiones le llega debilidad a su vida, y llega un desánimo a su vida, y usted comienza a decaer, a tomar un día, a tomar 2 días, y deja de venir a la casa de Dios, y comienza a sentir algo como un descanso que es en la carne. Pero estando yo allí meditando, pensaba yo sobre que una persona de Dios, cuando tiene un llamado, una persona de Dios cuando ha escuchado la palabra del Señor, esa persona nunca va a poder ser igual, porque la palabra de Dios siempre lo va a traer al camino, siempre lo va a incomodar. Y cuando recordaba eso, me recordaba cuando yo pasaba por una iglesia donde habían pocos miembros, y me recuerdo que yo, en mi afán del mundo, en mi afán de andar con la música, con los carros, me recuerdo que pasaba por la iglesia, una iglesia pequeña, y ahí yo sentía que algo me paraba, y yo me paraba en ese parqueo y miraba a los hermanos aplaudir, y cuando los miraba aplaudir, agachaba mi cabeza como reverencia sin saber a quién. Y yo decía: Señor, perdóname, porque esos hermanos te están adorando y yo sigo en pecado. Entonces, hermano, yo me alegraba cuando miraba una iglesia pequeña, porque yo por lo menos decía: por lo menos ellos están buscando de Dios, por lo menos ellos están en la iglesia, y sin embargo yo no puedo. Esos eran mis pensamientos que venían a mi mente en ese momento. Y para que entienda un poquito sobre lo que estoy hablando en esta noche, es la razón por el cual el mensaje de esta noche le he titulado: el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí es algo que muchas personas no pueden conocer ni tener la revelación, a menos que usted venga a la palabra. Podemos pasar 10 o 20 años nosotros en una iglesia sentados como miembros, pero nunca vamos a conocer lo que es lo que el hermano Alan decía: la verdadera libertad. La verdadera libertad, cuando el pecado ya es desechado por la obra de Cristo, cuando viene a una persona. En Romanos capítulo 7, versículo 7, Pablo explicaba sobre algo que vamos a entrar más profundamente. Él dice: ¿qué diremos pues? La ley es pecado. En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Al conocer la ley, hay algo en nosotros que produce violar y quebrantar la ley. Cuando usted le dice a un niño que no toque algo que usted dejó en la mesa, el niño tiene conciencia de que el niño no debe tocar lo que está en la mesa. Pero sin embargo, cuando usted no ve, el niño viene y agarra y toma lo que estaba en la mesa, porque él llegó a un conocimiento de que era malo y que se le había dicho: no lo toques lo que está en la mesa. De esta manera está hablando Pablo sobre la ley, porque Pablo explicaba de que una persona no puede conocer el mal que está haciendo a menos que se le diga que estás haciendo mal. El pecado que mora en mí es lo que Pablo hablaba. Y usted va a entender un poco en esta noche de que es realidad, de que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero de la misma forma, el pecado mora en nosotros, el cual es la carne. Nosotros no podemos voluntariamente venir a la iglesia, ni tampoco servirle a Dios voluntariamente, porque hay algo que nos detiene a nosotros, que Pablo dice se llama pecado. Aún nosotros, conociendo la palabra de Dios, violamos las leyes terrenales,
Las leyes terrenales y las leyes de Dios son diferentes. ¿Por qué vamos a hablar de las leyes terrenales? Porque nosotros las quebrantamos. No solamente las de Dios, sino también las terrenales. Muchas veces nosotros cuando andamos en la calle, andamos manejando en algunos lugares, y cuando entramos a esos lugares, usted mira un rótulo que dice manejar a 35 millas por hora. Y sin embargo usted pasa a 45 o 50 millas por hora. Usted ya quebrantó la ley terrenal. Eso es algo de lo que Pablo nos estaba enseñando. Otra cosa que las personas hacen, estos son pequeños ejemplos que les voy a enseñar el por qué el mensaje de esta noche es el pecado que mora en mí. Muchas personas tienen cosas ilegales como DirecTV o Cox en su casa, donde llega un amigo y le dice: yo te puedo poner el cable, ¿qué te parece si te lo pongo por 100 y de aquí en adelante no vas a tener que pagar? ¿Le parece buen plan? Usted está quebrantando la ley terrenal, y no nada más quebrantando la ley terrenal. Usted está robando. Y usted no puede decir no porque es algo muy bueno. Aparentemente. Hay de los que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Amén. Porque usted tiene que tener discernimiento. Otra ley que la gente acostumbra a quebrantar es una ley cuando usted va manejando en su carro, y cuando va en su carro, doy ejemplos terrenales para que entremos a los espirituales. Usted va manejando y dice: voy a ir acá a la licor o voy a ir a la marqueta, se monta en su carro, se va y se le olvida poner el cinturón. Y maneja en la calle y va sin cinturón. ¿A qué horas usted viene y se pone el cinturón? Cuando miró la policía que estaba en la esquina. Ponte el cinturón rápido. Estos son ejemplos que les estoy dando terrenales para que entiendan lo que Pablo habla en Romanos 7. ¿Por qué le explico eso? Porque el pecado tiene autoridad y tiene potestad sobre la carne, pero no tiene potestad sobre una persona que está lleno del Espíritu Santo. Y esto es algo que las personas no pueden entender, y las cosas malas que hacen se les hacen normales. Pues Jesucristo es el que te hace saber a ti y redarguye en el corazón que lo que estás haciendo está malo. Otras personas, y esto tal vez es muy común, es de que acostumbran a decir: préstame dinero, y se les olvidó pagar. Se les olvidó pagar ese dinero, y lo hicieron inconscientemente o quizás conscientemente. Yo no lo sé, usted lo sabe, pero estas son leyes terrenales. Las leyes terrenales son castigadas por un juez. Las leyes terrenales son aplicadas por la policía. Las leyes espirituales vienen de parte de Dios, y Él tiene ángeles a cargo de cada uno de ustedes, como de mí también. La policía es la persona que usted mira cuando no trae el cinturón y está en la esquina y se lo pone. Sin embargo, cuando usted camina en el Espíritu, no necesita ver al policía, porque la palabra de Dios dice que el ojo de Jehová está sobre toda la tierra. Amén. No es al policía, no es al hermano, no es a la persona, no son las leyes terrenales, sino a quien se debe temer se llama Dios. Aleluya. Él mismo lo establece en su palabra cuando Él dice que lo sometamos a todas las instituciones terrenales. Pero Pablo estaba dando un mensaje en Romanos capítulo 7. Vamos, busque el capítulo número 8 ahí, capítulo 7, versículo 8. Leímos el 7 y vamos a leer el 8, versículo 8. Cuando lo tenga me dice amén. El 8 dice:
Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sigue hablando Pablo en este capítulo de que cuando a un niño, yo les explicaba de esta manera, a un niño no se le enseña a hacer el mal. A un niño se le enseña a hacer el bien. Mas sin embargo, el niño es dirigido hacia el mal. ¿Por qué? Por el pecado que mora en la carne. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a ese niño para que haga las cosas bien. El pecado, dice la Biblia, que es la muerte. Y la paga del pecado es la muerte. En otras palabras, la muerte tiene potestad de matar a cualquiera que peca. Y Pablo quiere darle a usted un conocimiento para que usted no muera, no solamente en la carne, sino también espiritualmente. Porque las consecuencias de la carne tienen cierto efecto en las cosas espirituales. La muerte tiene potestad de matar a causa del pecado a cualquiera que peca, según las leyes terrenales y espirituales, porque depende del crimen. Fíjense algo muy importante que sucede en una persona que ha cometido un crimen. Cuando una persona comete un crimen, la persona es arrestada, es llevada a la cárcel y comienza el juicio. Cuando comienza el juicio, dependiendo de la falta que haya cometido, si ha sido de muerte, es condenado a pena de muerte. Las leyes terrenales condenan a misma persona por haber hecho algo que está fuera de la ley. Mas sin embargo, el que cometió el crimen no puede comprender que hay algo en él, hay algo en ella de que no puede entender, y por eso es que la palabra de Dios es la luz para nosotros, para que entienda que las cosas malas que usted hace no son de parte de Dios, sino el mal que mora en mí. Eso es lo que habla Pablo. La persona es condenada y es culpada por el delito que ha cometido, y sin embargo el delito que cometió en la tierra tiene influencia en lo espiritual. ¿Por qué tiene influencia en lo espiritual? Porque la Biblia sí lo establece. Vamos a ver Gálatas 6:8. Gálatas 6:8. Si alguien le puede ayudar a mi hermano José. La Biblia dice en Gálatas 6:8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aquí es donde le estoy explicando que las cosas que usted haga en la carne vienen a tener consecuencias en lo espiritual, que usted no puede ver. Algo muy peligroso de esto del pecado que mora en mí es de que usted nunca quiere hacer lo bueno. Usted quiere, pero no puede. Usted lo siente, pero no puede. Porque hay algo que le detiene, y ese es el pecado. El pecado es algo que Pablo estaba explicando acá. Sígame atentamente en el Romanos, si volvemos a Romanos, ahí donde estamos, capítulo 7, porque de ahí vamos a estar leyendo. Romanos capítulo 7, y vamos ahorita a leer el versículo 9. ¿Todos lo tienen?
Dice Pablo: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Vamos a parar ahí, hermanos. Pablo está dando una revelación a nosotros de que el pecado que mora en nosotros es lo que nos hace a nosotros desear todo lo que en este mundo hay. Buscar de las cosas del mundo antes de buscar de las cosas de Dios. Por eso cuando Pablo hablaba y usted mira una persona que toma cerveza, o una persona que fornica, una persona que fuma cigarro o que usa droga, y usted le explica el evangelio de Cristo y la persona no lo entiende, y si usted conoce de Dios, usted puede ser de bendición. Pero cuando usted no conoce de Dios, usted solamente puede aconsejar, y usted no puede entender que la persona no puede parar de fumar, no puede parar de fornicar, no puede parar de adulterar o de probar drogas. Usted mira que se está muriendo poco a poco. Usted mira que la persona sigue cometiendo el mismo error, y usted en sus 5 sentidos dice: ¿por qué no entiende esta persona que se está matando él solo? Es la razón por la cual usted tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios, porque ese hombre o esa mujer quizás no entiende que el pecado es algo que está en él o en ella y que necesita ser libre, y el único que lo liberta es Cristo. Amén. Eso es lo que Pablo hablaba, y si usted se da cuenta, Pablo conocía la ley y conocía la palabra de Dios, y usted conoce la historia de él, pero sin embargo no había tenido aquel encuentro que tuvo con Jesús, y por eso él matar o poner a los cristianos en la cárcel o torturarlos era algo normal. Ahora él viene en Romanos capítulo 7 y comienza a enseñarles a los sacerdotes, a los escribas, que lo que él conoció de que era el pecado después del encuentro de Cristo era algo que él no conocía, pero ahora él nos da a nosotros ese conocimiento a través del Espíritu Santo. Porque la persona que usted mira que se convierte en un pandillero, que usted mira que engaña a su marido, que usted mira que está fumando, que está adulterando o probando droga, usted no puede entender que esa persona necesita liberación, y muchas veces lo que hace una persona es desecharlo y decirle: yo no quiero nada que ver contigo. Porque usted todavía no ha entendido que esta persona en su corazón está clamando, pero nadie lo puede ver. Porque no hay un solo drogadicto o un solo fornicario o una persona que fuma que diga: tengo años de querer parar, pero no puedo. Hay todo tipo de medicamentos para que paren de fumar. Hay todo tipo de pastillas para que dejen de hacer drogas. Hay todo tipo de consejería, hay todo tipo de enseñanza, pero la persona no puede parar de hacer lo que hace. Esto es algo que muchas personas no entienden, como yo tampoco lo entendía. En muchas ocasiones me tocó ver a personas aproximadamente de 80 años que cargaban un tanque de oxígeno con una línea acá en su garganta para poder respirar, y sin embargo estaban con el cigarro en la mano. Al no entender eso, uno murmura y dice: ¿cómo puede esta persona estar fumando cuando ya se está muriendo? Porque Pablo nos dice que hay algo que en esa persona hay, y ese es el pecado. El peligro del pecado que te lleva a ti a la muerte. Porque tampoco hay una persona que cuando va manejando en la calle y se te cruza alguien o se te mete rápidamente en el carril, te va a hacer que tú te pongas feliz. Tú le vas a pitar. Le vas a pitar, y inclusive le vas a
a gritar, o inclusive otras personas sacan la mano y hacen señal. ¿Por qué? Porque la persona es irritada. Es lo que Pablo está explicándonos a nosotros sobre lo que pasa cuando hay algo que nosotros no podemos evitar, porque el pecado está en la carne nuestra. No está en nosotros el hacer el bien. No está en nosotros el perdonar. No está en nosotros en amar a alguien que me cae mal. No está en nosotros el poder venir aquí a predicar. No está en nosotros el servirle a Dios de todo corazón. No está en nosotros el hacer el bien, solamente el mal. Amén. Ese es el deleite que está en la carne para cada una de las personas, tanto que estamos en la iglesia y los que estamos afuera, o los que están afuera que no conocen de Dios. El que siembra para la carne, dice la palabra de Dios, segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Hay unas palabras que también nos habla Pablo en 1 de Corintios. Si lo quieren buscar, 1 de Corintios capítulo 6. Versículo 9. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice Pablo en la carta de Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Me voy a enfocar en el 9 y en el 10. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que conoce de Dios y conoce el Espíritu de Dios, no tiene que decirle a esa persona quién ha nacido y quién no ha nacido de nuevo, porque la persona que nace de nuevo comienza a dar frutos, y frutos en el Espíritu, no nada más en algo que usted puede ver. Los frutos del Espíritu no solamente son el gozo, el amor, la paz. Los frutos del Espíritu es cuando usted está en su casa y usted comienza a orar a Dios y pedirle a Dios. Cuando usted está en su casa y lee la palabra de Dios diariamente. Cuando usted por lo menos ayuna una vez o 2 veces por semana sin que el pastor le diga que lo haga. Amén. Eso es algo que una persona hace cuando ha nacido de nuevo y el Espíritu de Dios mora en esa persona. Mas sin embargo, Pablo en Romanos nos está diciendo a nosotros que el pecado lo induce a la persona para que haga cosas que no convienen. Por eso cuando usted viene a Cristo y conoce la verdadera libertad de lo que es el Evangelio de Cristo, usted puede ser de bendición para otras personas, para que las otras personas vengan a Cristo, se arrepientan de sus pecados, porque sin arrepentimiento tampoco hay salvación. En algunos momentos yo me preguntaba al Señor antes de conocer quién era Él, y me decía yo, ¿cuántas veces podré pedirle yo perdón al Señor si todos los días peco? Yo no sé si usted se lo ha preguntado, pero ¿cuántas veces usted puede pecar? Porque a la luz de la palabra de Dios hay ejemplos de unas personas y mujeres que aunque eran pecadoras, Jesucristo les dijo a esas personas: vete en paz porque tu fe te ha salvado. Amén. Vete en paz porque tu fe te ha salvado. ¿Cuántas veces más después de ese momento la persona tiene que pedirle perdón a Dios?
Volvemos a Romanos capítulo 7 y creo que nos quedamos en el 11. Cuando lo tengan, me dice amén. ¿Estamos ahí? En el 11 dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado muchas veces lo puede engañar, porque yo en el tiempo que estuve conociendo la palabra de Dios me daba cuenta que muchas personas decían que nosotros íbamos al reino de Dios por las obras, y hacían cosas que eran buenas, que a los ojos nuestros son buenas, pero sin embargo la palabra de Dios dice que por buenas obras nadie subirá al cielo. Nosotros podemos tener la intención de hacer muchas cosas buenas y podemos darle comida al prójimo, podemos llevarle las necesidades que necesita la persona, podemos ir a los hospitales, podemos estar en las cárceles predicando, podemos hacer miles de cosas que parecen buenas, pero no son buenas delante de Dios. Le voy a explicar por qué. Porque muchas personas hacen de esta forma, creyendo que porque yo predico, yo soy salvo, porque voy a la cárcel, yo voy a ser esa persona salva, porque yo doy dinero al pobre, yo voy a ser salvo, porque yo estoy en la iglesia, voy a ser salvo. Ese no es el mensaje que Pablo, Juan el Bautista, Jesucristo daba. El mensaje siempre fue: arrepentidos y convertidos. Escuchaba a un pastor que decía: en la iglesia nosotros tenemos 3 tipos de cristianos. Me llamó mucho la atención. Y él decía: son las 3 Cs. Entonces cuando yo escuchaba me quedé atento, y él decía: tenemos 3 tipos de cristianos en la iglesia. El primero, C, esa persona que es conmovida, aquella persona que viene a la iglesia y que siempre llora y que siempre siente, pero nunca cambia. Eso es lo que él explicaba. Luego la segunda C, él decía: aquella persona que está convencida o convencida de que la palabra que se predica en esa iglesia es la verdad, pero tampoco cambia. Y viene la tercera C, que él decía que la tercera persona es aquel que se ha convertido a Dios. Aleluya. Porque muchas veces nosotros mismos nos engañamos pensando que a través de una profecía nosotros vamos a ser salvos, o que a través de un movimiento o algo que sentimos bonito, que el Espíritu Santo me toca, vamos a ser salvos. Arrepentíos, dijo el Señor, y convertíos, porque el Señor no solamente te quiere hacer sentir, Él quiere que nosotros nos convirtamos y nos alejemos del pecado. Amén. Mientras el pecado mora en mí, yo nunca voy a poder hacer ese cambio en mi vida. Hablando Pablo, no lo busque este versículo. Este capítulo está en Gálatas, pero no lo busque, quédese en Romanos. Pero hablando Pablo en Gálatas, capítulo 5, 22, él dice: mas el fruto del Espíritu es gozo, es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando una persona se convierte a Cristo, los frutos del Espíritu comienzan a darse en esa persona, y la persona comienza a tener un cambio. Pablo en Romanos, vamos al versículo 12, siempre ahí en el capítulo 7, vamos al 12, dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, en el 13, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte.
por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley, en el 14, es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Volvemos a parar ahí, hermanos. Pablo está hablando a nosotros que la ley que fue dada a través de Moisés eran los mandamientos para que ellos pudieran someterse a la ley de Dios. Mas sin embargo, la ley no era lo que los iba a llevar a ellos a la salvación. Pero la ley, dice la Biblia, que no fue traída para los justos, sino para los transgresores de la ley, aquellos que quebrantaban la ley. Porque el justo, aún no teniendo la ley, obedecía la ley, ya que en su espíritu, su corazón, daba testimonio, porque hacía las cosas que eran de la ley sin conocer la ley. Amén. Pero Pablo estaba hablando de que la persona comete infracción de la ley de Dios, porque nosotros moramos en esta carne, el pecado que mora en nosotros. Por eso nosotros, cuando usted mira afuera como una persona, fácilmente se le sale una mala palabra de su boca, y para muchos eso es normal. Cuando usted ve y está en su casa o está viendo algo que no debe en su teléfono o en la televisión, pero le llama la atención por el pecado que mora en usted y usted quiere hacer eso. Las redes sociales son de la misma manera, porque muchos hombres dijeron de que el Facebook era algo muy bueno que podía ser utilizado para evangelismo. Mas sin embargo, tiene que hacer usted cuenta de usted mismo de que cuando las personas entran a Facebook o entran a cualquier red social, no lo usan para hacer el bien, sino que lo usan para promoverse ellos mismos, o para hacer algo malo, para buscar a una persona que hace muchos años quizás amaba o fue su pareja. Y viene ese sentir en su corazón de esa persona, y de repente le llega otra invitación, y poco a poco usted está siendo arrastrado, y vuelve el Espíritu Santo y que regrese a lo que usted comenzó, que era aparentemente mirar un mensaje de un predicador que estaba en las redes sociales de Facebook. Mas sin embargo, aunque comenzó usted a ver ese mensaje, no terminó de verlo, porque no era algo que a usted le atraía. El pecado que mora en mí no me deja hacer lo que es lo de la ley, o lo que es lo del Espíritu. El Espíritu, dice la Biblia, que os anhela celosamente. Por eso es que el Espíritu siempre te hace sentir que tienes una necesidad en tu corazón de estar en la iglesia. La Biblia también nos explica eso, de cómo el Espíritu es contra la carne, y que los dos pelean contra sí mismos, porque la carne no te quiere dejar crecer, la carne no te quiere dejar que tú crezcas espiritualmente, mucho menos que te levantes con la fuerza del Espíritu para que prediques la palabra de Dios, o para que seas una persona que Dios puede usar en sus manos. Pablo dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Amén. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando usted comienza a saber lo que está pasando en el ámbito espiritual, usted tiene que comenzar a perdonar, tiene que comenzar a buscar de la presencia de Dios, tiene que comenzar a tener misericordia de las personas, tiene que comenzar a tener paciencia con las personas, tiene que comenzar a ser una persona a cual Dios pueda usar, una persona transparente en la iglesia,
y afuera de la iglesia, en su trabajo o en su casa, en la tienda, donde quiera que usted camine, en ese lugar tiene que haber algo diferente. Esto es lo que Pablo está diciendo. Mas sin embargo, cuando estamos en el trabajo y se nos presentan en persona y nos dice que vas a hacer para Navidad o que vas a hacer para Halloween, muchas veces nosotros no sabemos cómo contestar a estas personas. Pero si conociéramos la palabra del Señor y entendiéramos qué es lo que está pasando, nosotros podríamos ser de beneficios para estas personas. Pablo dice: el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí es el mensaje que en esta noche te estoy hablando. Porque aún yo, cuando no conocía al Señor, yo no podía servir al Señor, no podía yo tampoco aplaudir con gozo, ni tampoco podía yo predicar la palabra de Dios, porque había algo que te pone en tu corazón que tú no puedes. Andar en la carne no nos aprovecha, porque la carne es donde el pecado mora, y el pecado es la muerte. Por eso yo no entendí el versículo cuando dice que la paga del pecado es la muerte. Si usted conociera el ámbito espiritual, usted podría entender de que usted tiene que andar lo que dice Efesios capítulo 6, cuando dice que tenemos que andar con la coraza nosotros y con el casco también puesto, y con la espada del Espíritu Santo. Amén. Si usted entendiera eso, usted podría hacer un cambio para poder saber que es más provechoso vivir en el Espíritu que en la carne. Amén. El pecado está en una persona cuando la persona nace. Dicen algunas personas o preguntan: ¿a qué hora un bebé cuando nace viene a ser el pecado? Muy buena pregunta, porque el pecado no se hace hasta que el pensamiento llega. Tus pensamientos son algo que el pecado hace y utiliza para que tú pienses que estos pensamientos vienen de ti mismo. Algo que tienes que también cuidarte, porque la carne es algo muy astuto para que a nosotros retrocedamos en el propósito de Dios. Por eso cuando un preso está en la cárcel y en la cárcel se arrepiente de todo el mal que hizo. Por eso una persona, cuando se le dice que tiene un mes para vivir, se quiere convertir al cristianismo. Por eso una persona, cuando va hasta a punto de chocar en un carro, pide misericordia a Dios porque no quiere morir. El preso en la cárcel dice: no sé por qué lo hice. Y dice: mejor no lo hubiera hecho, porque si no lo hubiera hecho estuviera fuera. Mas ese preso no puede entender que hay algo en su carne que es el pecado que mora en él. Nosotros no teníamos ninguna forma de poder entrar al santuario de Cristo, ni tampoco recibir la salvación que Jesucristo ahora nos da, porque la carne fue algo que ningún hombre en la tierra pudo resistir. Y aún algo me llama la atención cuando la Biblia llama a Noé varón justo y a Job varón perfecto. Muchas personas no entienden lo que significa un varón justo, porque la Biblia a nosotros nos dice que justo no hay ni uno. Mas sin embargo, el justo no está en las cosas que él hace, sino en la misericordia que viene de su corazón. El tener misericordia. Al tener misericordia, él hace justicia, y esa persona viene a ser una persona que agrada a Dios. Porque todos sabemos que David también pecó, y sin embargo Dios dijo que era conforme a su corazón. Amén. Le voy a invitar que vayamos a Hebreos capítulo 2.
Hebreos capítulo 2, versículo 14. La palabra de Dios dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, refiriéndose a Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Jesucristo participó de carne y sangre, igual como nosotros, para que por medio del poder de Jesucristo, Él destruyera el pecado que había en la carne. Y la Biblia dice que Él condenó el pecado en la carne. Por eso en el versículo, Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice que Él destruyó por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. Porque nosotros en la carne no podemos servirle al Señor, no podemos nosotros hacer que las cosas que Cristo quiere que hagamos las podamos hacer. Fue algo que Pablo nos explica en Romanos capítulo 7, donde él dice que lo que yo hago no lo entiendo, porque está en cada uno de nosotros el hacer el bien. Todos queremos hacer el bien, pero no está en nosotros el hacerlo. Eso es lo que Pablo explica por el pecado que mora en nosotros. Pero por medio de Jesucristo, que estuvo en la carne y participó de sangre y carne como nosotros, Él condenó el pecado en la carne y asimismo destruyó a la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, el cual era el diablo. Una persona que practica el pecado no es de Dios. Eso lo explica en 1 de Juan. Cuando Jesucristo estaba siendo crucificado, Jesucristo miró a cada una de las personas, a los sacerdotes y escribas, y desde arriba los miraba con misericordia, y sus palabras fueron estas: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si usted estuviera mirando de arriba y escucha esas palabras, quizás usted diría: ¿cómo es que no saben lo que hacen? Si ellos lo están crucificando, lo planearon, pagaron dinero, hicieron lo que hicieron con Él, y Jesucristo dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es otra enseñanza que Jesucristo nos da, de que Él sabía perfectamente que el pecado que moraba en los escribas y los sacerdotes los llevaba a cumplir lo que estaba escrito, que era la crucifixión de Jesucristo. Pero ni aún así la gente no puede entender por qué es que roban. La gente no puede entender por qué miente. La gente no puede entender por qué es que mira pornografía. La gente no puede entender por qué es que la otra persona me trata mal. La gente no puede entender que cuando usted quiere hacer el bien, hay otros que le tratan mal. Entre más bien usted haga, más mal le van a hacer las demás personas. Mas sin embargo, cuando usted hace el bien, usted tiene un juez en el cielo que Él hará justicia por usted, porque Jesucristo dice, Jehová dice que mía es la venganza. Esta noche quiero que entienda de que en nosotros está el hacer el bien, pero no el hacerlo por el pecado que mora en mi carne. Asimismo, Jesucristo tuvo que venir a la carne para que nosotros, a través de su sacrificio, pudiéramos ser salvos. Es algo muy triste, hermanos, que muchas personas no entienden, pero cuando usted entiende lo que está pasando en la carne, usted puede llegar a entender por qué es que la mujer es prostituta, por qué es que el hombre adultera, por qué es que el hombre fornica, por qué es que el hombre mata a otro hombre, por qué el pandillero se convierte en pandillero, por qué el ladrón roba, por qué el mentiroso miente, por qué el borracho sigue tomando, por qué el drogadicto sigue tomando drogas, y por qué el afeminado o el homosexual y la lesbiana piensa que todo lo que hacen está bueno. Porque no ha llegado el momento de cuando ellos vienen a la palabra para que el Señor les hable a sus corazones, y por eso que tiene que
predicar el evangelio, que Jesucristo habla en la palabra a estas personas, porque muchas veces es aceptado como bien para muchos. Por eso le digo que cuando usted quiera hacer el bien, le van a pagar con mal, mas sin embargo tiene que seguir confiando en el Señor. Pablo no pudo hacer el bien sino hasta que tuvo un encuentro con Dios. Ese encuentro es el que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, para que nosotros podamos cambiar nuestras vidas. Si usted cree en su corazón que está convertido a Dios o se ha convertido al Señor, entonces usted tiene que gloriarse en sí mismo. Mas sin embargo, el Señor dará testimonio de que Él ha hecho algo en su vida. Pablo no entendía esto sino hasta que él conoció a Dios, hermano. Pero el mensaje de esta noche es: el pecado que mora en mí. Esta enseñanza, hermano, va con algo que quizás Dios me dio oportunidad de explicarle, que se llama examínate a ti mismo. Todo el tiempo hablamos que Dios viene, el rapto viene, y usted escucha y escucha, mas sin embargo usted no puede entender si usted está o no está preparado. El rapto sí va a ocurrir, sí va a suceder en cualquier momento, pero esto es algo que el Espíritu Santo le da a usted a entender cuando usted vive una vida espiritualmente. Pablo nos enseña a nosotros de que él siempre quiso hacer lo bueno, pero no podía, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí lo vuelve a repetir. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vamos, hermanos, a parar ahí en esta noche. De esta enseñanza hay mucho que aprender, porque está al examinarme a mí mismo, y también está en los pensamientos que llegan a la mente suya, porque yo no tengo que estar en su cama ni en su silla para saber los pensamientos que llegan a tu vida. En muchas ocasiones usted tiene un pleito con una persona o mira a una persona, usted no puede entender, pero tarde o temprano usted tiene un sueño y se mira a esa persona que usted miró en la calle, o recuerda a esa persona que le hizo algo malo, y el sueño viene a usted y los pensamientos vienen. Tampoco le tengo que explicar que muchas veces usted está hablando con una persona o está en una reunión y usted en sus pensamientos quiere decirle a esa persona: ya cállate porque ya estoy cansado de escucharte. Y usted escucha esa voz en su mente y en su oído, pero no lo dice. Tal vez usted diga por respeto, tal vez usted diga porque yo creo que está mal, pero ya no quiero escuchar a esa persona. En otras ocasiones usted tal vez quiere o mira en su mente que está golpeando a esa persona. Esa es la revelación que Pablo nos quiere dar a entender, para que se cuide de que el pecado está en usted, en la carne. Y mientras vive usted en la carne, no va a poder ser verdaderamente libre, está lejos del pecado. Póngase de pie, hermano, en esta noche. He terminado el mensaje de esta noche. Para los hermanos que van a estar mirando esta predicación, al preso, al que está enfermo, hay una esperanza para ti. Esa esperanza se llama Cristo. Esa libertad se llama Cristo.
Y la libertad, cuando venga a tu vida, serás levantado de la cama donde estás. Serás libre, porque Dios te va a hacer libre. Este mensaje es para ti, mujer, que has vendido tu cuerpo, que has clamado y has dicho: ya no quiero esta vida. Este mensaje es para ti, joven, que has estado en las pandillas, porque sé que mirarás este mensaje. Hay una esperanza y se llama Cristo para ti. Solo Él te puede dar el cambio. Solo Él te puede dar la libertad. Ven a Él y Él te hará libre. En su palabra Él establece para todo aquel que Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aunque no esté en el lugar donde tú estás, sé que estarás mirando este mensaje, porque Dios ha querido que tú lo escuches. Vamos a orar, hermanos, y le voy a pedir que ore conmigo por los presos que están en las cárceles, por las personas que están en el hospital. Altísimo Padre Celestial, tuya es la tierra, Señor, y todo lo que en ella hay. Tu palabra, Señor, es la que liberta, Señor, al que está cautivo de pecado. Tú eres el que hace el llamado, Padre Santo. Y en esta noche te estamos pidiendo por los que están en la cárcel, Señor amado, por aquellos, Padre Santo, que dicen: ¿cuándo saldré de este lugar? ¿Cuándo saldré de este lugar? Padre, te pido que en ese lugar les des, Padre Santo, les des consolación. Dale consolación, Padre, y sana el corazón de ese preso. En el nombre de Jesús. Tu mujer que has estado esperando, has esperado que alguien te hablara la palabra que en esta noche has escuchado. Ya no tienes que vender tu cuerpo, porque tanto en este lugar como en ese lugar donde tú estás mirando el video, el Señor mismo hará una obra en ti y el mensaje llegará a ti, porque Él ha visto cuánto has llorado, cuánto has clamado por el cambio. En el nombre de Jesús, líbrala, Señor, rompe toda atadura, tráela a tus caminos donde quiera que ella esté. En el nombre de Jesús lo creemos. Aleluya, Señor, gracias. Gracias, Padre, en esta noche, porque tú, Señor, eres grande y maravilloso para hablarnos. Aleluya, Señor. Bendito sea tu nombre. Tú sabes, dice el Señor, en tu corazón que no puedes. Caminas y no puedes. Y preguntas: ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Padre, te pido que le ayudes. Dale, Señor amado, la fuerza para que pueda, Señor. Porque solo tú eres, Señor, el que da la fuerza y liberta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en esta noche, Padre, sean libres, Padre Santo, las mentes de todo aquel que está cautivo con el pecado, Señor. En el nombre de Jesús. Canta, hermano, este cántico, porque es fuerte el nombre de Jesús. Es fuerte el nombre del Señor. Aleluya. Es el nombre del Señor. Nombre fuerte es el nombre del Señor. Aleluya, Señor. Correrá el justo y levantará
necesitas una oración, pasa enfrente. El justo y levantado será. Oh, santo, glorioso Señor. Aleluya, Padre. Aleluya, Santo. Levantado será. Oh, aleluya, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos en esta noche, porque nos has permitido estar en tu casa, Señor. Bendito sea, Señor, tu nombre. Aleluya. Santo eres tú. Oh, aleluya. Aleluya, Señor, gracias te doy. Una vez más, una vez más, no preguntaré más, una vez más. Si tú necesitas oración, este es el momento que el Señor ha preparado para ti, que necesitas ser consolado. Correrá el justo. Aleluya, Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Él correrá el justo. Abajo vaya Santo Señor, glorioso. Oh, de Santo, glorioso. Oh, aleluya, Señor. El tiempo está cercano. El tiempo está cercano. Oh, Santo. El Señor viene. El Señor viene pronto. Como relámpago vendrá y levantará a su pueblo en un abrir y cerrar de ojos. El mundo no me verá más, dice el Señor, porque he llamado, dice el Señor, una y otra vez y he tocado corazones. Vendré como ladrón en la noche, y si supiera, dice el Señor, a qué hora el ladrón viene, velaría, dice el Señor, porque así será mi venida, como en los tiempos de Noé. Todos no creyeron, fueron incrédulos a mi palabra. Entonces dijo el Señor, la puerta se fue cerrada, la puerta se cerró y nadie más entró a la barca. La puerta se cerrará y no habrá nadie más que entrará. He aquí yo vengo, dice el Señor, vengo pronto. Velad y orad en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán a este mundo. Aleluya, santo es el Señor. Oh, aleluya, santo, bendito, glorioso. Mesaya, Maya, que la Avila saya caramaya, Camela mala borro variante. Vendré sobre una nube, vendré en una nube y llamaré, dice el Señor, llamaré y diré, sube acá, amada mía. Amada mía, me sube. Ha llegado, dice el Señor, tu tiempo.
hablado a mi iglesia. Iglesia mía, prepárate. Iglesia mía, prepárate, porque yo vengo. Y aún dice el Señor, y aún hay muchos que duermen. Estoy adorado. Aleluya, Señor. Oh, Santo. Aleluya. Oh, el Espíritu de Dios está en este lugar. Siente la presencia de Dios. Siente la presencia del Señor que está en este lugar, escudriñando el corazón de cada uno, porque yo soy, dice el Señor, el que escudriña la mente y el corazón. Aleluya, Señor. Gracias te damos, Padre. Oh, Señor, aleluya. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Dele gracias, dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor, porque Él sigue siendo bueno con cada uno de nosotros. Este, hermano, ha sido el mensaje de esta noche para que nosotros podamos ser diferentes, hermano. Dios les bendiga a cada uno y bendiga a mis hermanos en esta noche, a los músicos, y voy a entregar el púlpito a mi hermano. Que Dios me lo siga guardando en todo momento, a donde quiera que estén y en todo momento. La paz sea en sus